alcance, ¿cómo están? Como cada domingo nos reunimos a través de este medio para alabar y escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto y gozoso. Si es la primera vez que estás con nosotros, te damos la bienvenida y confiamos en que Dios hablará a través de su palabra. Y pues ahora los invitamos al tiempo de alabanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están, iglesia? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con el tiempo de alabanza. Te invito a que, pues, si no ha llegado toda tu familia, que traigas a toda tu familia acá y vamos todos juntos a empezar a cantar a nuestro Dios. Siempre hay mucho por lo cual agradecer, así que pues, te invito a que te pongas en esa actitud y pues vamos a cantar. Y mis
nuestro Dios, todos juntos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Una vez más. Mi
Jesús. Aún cuando hay tribulación, porque sabemos que tú eres la fuente de nuestra esperanza, tú eres la fuente de nuestra fe. En ti descansamos, Padre, y por eso cantamos. Cantamos que tú eres nuestra roca, Dios. Cantamos que tú eres Rey. Cantamos que tú en medio de toda tempestad eres más grande. Vamos a cantar todos juntos en Jesús. Mi alma está rota y herida, pero tu gracia la rescato. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, hoy
Gracias, Padre, por esa gracia que no podemos terminar de entender, Dios. Gracias porque es un regalo, Dios, porque es un regalo que no merecemos. Y es una muestra de tu bondad para con nosotros, Padre. Te agradecemos porque nosotros merecíamos cualquier otra cosa menos que estar cerca de ti, Dios. Pero tú nos acercaste, tú nos buscaste y nos sigues buscando todavía, Padre. Cantamos de este amor y de esta gracia tan grande que supera todo nuestro entendimiento, Dios. Cantamos agradecidos. Una vez más, ahora puedo ver. Y ahora puedo ver. Puedo ver tus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza que ha sido muy bueno. También te queremos recordar de algunas actividades virtuales que estamos teniendo, que son los lunes, reunión devocional de familia, los miércoles, reunión de oración, y los viernes nos estamos reuniendo varones, mujeres y jóvenes. Todos estos son a las 8 de la noche. También queremos darte gracias por esa generosidad que Dios ha puesto en tu corazón y queremos animarte a que sigas haciendo tus aportaciones de diezmos y ofrendas. Estas son muy importantes y de gran ayuda para la iglesia. La palabra del día de hoy está a cargo de Nico Escamilla, pastor de Alcance Aguascalientes. Que Dios los bendiga. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Escamilla, soy pastor en Alcance Aguascalientes y es para mí un privilegio poder estar con ustedes en este día para traer un tema que es relevante hoy y en cada momento de nuestra vida. El tema es la fidelidad de Dios. Para poder ayudarme para encontrarme a mí y poder encontrar con cada uno de ustedes el proceso de la fidelidad de Dios, quiero tomar en esta mañana la lectura de Romanos capítulo 11. Entonces, si me acompañan a Romanos 11, comenzando en el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, porque no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este día. Muchas gracias por el privilegio que es compartir tu palabra. Muchas gracias por el tiempo que representa poder meditar en tu palabra.
Y podemos meditar en tu palabra por cuanto la tenemos en forma escrita. Y podemos leerla, podemos nuevamente leerla, escudriñarla, leer entre líneas, buscar el propósito que tú tienes para mostrarnos el día de hoy, a través de este pasaje en el libro de Romanos capítulo 11, cómo es que tu fidelidad hacia tu pueblo permanece y permanecerá. Dios, te damos muchas gracias y te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos espirituales y que nos lleves a conocer de manera más profunda tu fidelidad. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una gran oportunidad hablar de la fidelidad de Dios a través de conocer el propósito con el cual Pablo está en medio de su discurso en el libro de Romanos. Esta parte del capítulo 11 es casi el final de este discurso que comienza en el capítulo 9. Desde el principio de Romanos, Pablo ha estado enseñándonos el Evangelio, de tal manera que Pablo se ha emocionado y ha podido llegar a la conclusión de que el pueblo de Israel es su pueblo, que ha sido su pueblo, que permanece su pueblo y que aún vamos a tener pueblo para rato a través del pueblo de Israel. No solo eso, sino que la gente que se congregaba en la iglesia en Roma, en su mayoría de un pueblo gentil, ahora Pablo está llegando al punto culminante para decir, no es que Dios haya rechazado a los israelitas, no es que Dios en su propósito haya determinado que el pueblo de Israel fuera hacia otra situación, sino más bien que Dios utiliza al pueblo de Israel como un ejemplo para nosotros, para que en este momento, no solo de su discurso, pero a través de la historia, entonces podamos entender que el pueblo de Israel sirve como ejemplo para los gentiles, pero los gentiles al mismo tiempo seremos ejemplo para el pueblo de Israel por todo lo que está sucediendo. Pablo ha llegado a una conclusión brillante. No solo ha llegado a una conclusión brillante, sino que nos lo ha dejado por escrito para que entonces nosotros tengamos la oportunidad de mirar la fidelidad de Dios, no en esta parte de la historia, pero desde el comienzo de la historia. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Isaac, Dios escoge a Jacob. Viene la historia del pueblo de Israel y ahora estamos en este momento para llegar y dar una conclusión donde dice Pablo, digo pues, hablando de los capítulos 9 y 10, y hace el enlace para poder lograr entrar a esta parte final de su discurso. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es categórica. Es una respuesta que puede enfatizarla Pablo en varias ocasiones en el capítulo 11 para decir, de ninguna manera. Dios muestra su fidelidad a través de escoger a Abraham. Pablo mismo dice, yo siendo israelita, conozco la historia, yo sé de dónde he venido, yo sé de dónde he sido cortado, yo sé la historia que tenemos en el pueblo de Israel, por esas razones que puedo decirles que no hemos sido desechados. Dios es quien nos busca, Dios es quien nos escoge, Dios es quien nos llama, Dios es quien nos rescata, Dios es quien nos trae libertad, Dios es quien nos perdona, Dios es quien nos santifica. Voy a hacer un paréntesis aquí porque en estos días tuve una plática con una persona que está llegando a la iglesia y que una noche, hace un par de días atrás, llegó conmigo para preguntarme, Nico, ¿cómo hago mi oración de fe? Y entonces empecé a predicar el Evangelio a partir de lo que Pablo nos enseña en los primeros capítulos. El hombre es pecador, Dios es santo. No hay ninguna manera para que un hombre tan pecador sea aceptado por un Dios santo. Y entonces necesitamos una forma para poder acercar al hombre pecador con el Dios santo, y el único personaje, la única persona, tiene que ser una persona divina, y esta persona es Jesucristo.
Y aquel hombre me queda viendo y dice, y eso es todo, porque es como me habían dicho que tenía que hacer una oración de fe. Y mi respuesta es, esto es todo. Tienes que aceptar que Cristo tomó tu lugar en la cruz. Ese lugar en la cruz te correspondía a ti, porque nosotros somos pecadores. Y teníamos que pagar con precio de sangre para poder acercarnos a un Dios santo. Como no había manera de hacerlo, ni aún dando nuestra propia vida, entonces tenía que ser un ser divino, tenía que ser Dios mismo quien abriera la brecha, o para que cerrara la brecha y pudiéramos encontrarnos con este Dios santo. Por esa razón es que Cristo, Dios, es quien nos llama, Dios es quien nos escoge, Dios es quien nos perdona, Dios es quien nos santifica. En este momento podemos empezar a ver la fidelidad de Dios, porque cuando Pablo escribe el libro de Romanos, han pasado aproximadamente 2000 años desde que empieza la historia del pueblo de Israel hasta encontrarnos en este punto con el apóstol Pablo. No solo eso, sino que 1500 años después encontramos al personaje de Martín Lutero, que descubre la fidelidad de Dios, que descubre la gracia de Dios en esta parte tan profunda del libro de Romanos, que la historia nos dice que Martín Lutero podía andar de rodillas, podía andar haciendo y cumpliendo toda la penitencia de la cual fuera capaz este hombre, y sin embargo se sentía pecador. El libro de Romanos le abrió los ojos a Martín Lutero como se los había abierto a Pablo 1500 años atrás. Porque la fidelidad de Dios se trata de que Dios es quien nos busca. No que nosotros busquemos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Dios nos escoge. No es que tú y yo escojamos a Dios. Él nos escoge. Dios nos llama. Dice la Escritura que Dios te ha llamado a ti por nombre. Dios nos rescata. No solo es que nos llamó, pero ya nos rescató. Dios nos da libertad. No es solo que nos rescató, sino que nos rescata y nos pone en libertad. No solo nos pone en libertad, sino que nos perdona. No solo nos perdona, sino que nos santifica. En este momento llegamos también a encontrar una parte que nos apasiona. Bueno, me apasiona, porque quiero tomar una ilustración de la fidelidad de Dios. No es la fidelidad del hombre. Lo que Dios habla no es lo que el hombre habla. Por muchos años he colaborado en la selección estatal de gimnasia artística femenil en el estado de Aguascalientes. He contado ya algunos pasajes de esa parte de mi labor como entrenador, pero hoy día quiero tocar una parte que hacen los deportistas cuando llegan a los Juegos Olímpicos, que es lo más brillante, el furor que lo queremos lograr cuando somos deportistas, cuando somos entrenadores, aún cuando ya estamos viejitos, queremos lograr llegar a esa parte de los Juegos Olímpicos. Y una de las cosas más emocionantes en la inauguración es cuando uno de los deportistas toma el juramento deportivo, en el cual hablamos de, dicen los americanos, del fair play, o a nivel universal le hablan así, pero en español el juego limpio. Y se hace un juramento de respetar los reglamentos. Se hace un juramento en ese momento de respetar al compañero. Se hace un juramento de anteponer nuestra integridad y nuestros valores como deportistas a cualquier cosa que pudiera ensuciar ese deporte. En mi caso y en el caso de cada deportista será su deporte. Pero luego nos encontramos, por ejemplo, en el fútbol, que hacen tiempo. En gimnasia, pues que algunos se dopan. Bueno, eso dicen, no me consta. Pero nos encontramos pues con este tipo de cosas, de que la fidelidad, lo que hablamos, no es lo que hacemos. Nos encontramos con ciertas cosas que no plasman en nuestros hechos
nuestros dichos. Si me acompañan un poquito para mirar algo aquí en la Escritura acerca de 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3, para ilustrar acerca de lo que estoy refiriéndome en cuanto a la fidelidad, por cuanto Dios tiene muchas cosas para decirnos y que nosotros, como seres humanos, fallamos en muchas ocasiones. 2 de Timoteo, había dicho primera, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta cosa es fantástica, esta parte de la Escritura. Este pasaje en 2 de Timoteo es increíble porque me remonta precisamente a esta parte de los deportes. Que a pesar de que nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel en nuestra vida, en el matrimonio, los votos matrimoniales. Pablo asemeja la relación del matrimonio y nos habla de esta relación entre hombre y mujer, porque dice, esta es la ilustración que más se acerca a lo que nosotros podemos decir entre la relación de Dios y la iglesia, del pueblo de Dios y su Dios. Es una relación como del matrimonio. Y si aún nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Esta declaración es algo fantástico. En los deportes, en el matrimonio, en la sociedad en general. Recuerdo una de las frases de mi papá, un hombre de campo, ahí en el estado de Hidalgo, un hombre indígena, otomí. Y hace poco platicaba yo con mi papá y me decía, hijo, es que ya no son los tiempos de antes. Antes hacíamos un trato y nos apretábamos las manos. Y era un trato que respetábamos, porque respetábamos nuestra palabra. Hoy día eso ya no sucede. Hay que utilizar un contrato, hay que utilizar documentos, porque no sabemos en qué momento la gente no va a respetar su palabra. La fidelidad. Por esas razones que a nosotros los seres humanos nos cuesta tanto trabajo creer la fidelidad de Dios. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que nosotros digamos una cosa y hagamos otra, a pesar de eso, dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13, aún así, Dios permanece fiel. Una ilustración que encontré hace poco es el principio del péndulo. El principio del péndulo nos dice que si nosotros colgamos algo a mitad de camino, de tal manera que podamos moverlo de un lado a otro, el punto más largo a donde nosotros podamos llevar esto y lo soltamos, la fuerza que va a llevar de un lado a otro va a hacer que este objeto que hayamos soltado de este lugar no va a regresar al mismo punto. En una clase de física, el maestro les preguntó, ¿ustedes están conscientes del principio del péndulo? Y la mayoría de la clase dijeron, sí, creemos en esto. Y entonces el maestro puso un péndulo en medio del salón y dijo, ¿quién es el primero que va a atreverse a soltar este objeto y poner la nariz de tal manera que el péndulo pueda llegar poquito antes de tu nariz? Porque está seguro que el principio del péndulo es que no va a regresar al mismo punto. En ese momento, todos los estudiantes dijeron, bueno, sí creemos en el principio del péndulo, lo hemos observado, lo hemos visto, creemos en la física, pero arriesgarnos a rompernos la nariz con lo que tú estás poniendo, maestro, eso dista mucho de lo que nosotros pensamos que es un principio que es válido en todo tiempo. El maestro lo que estaba probando es que una cosa es la que decimos y otra cosa es lo que hacemos. La razón por qué no tenemos fidelidad en nosotros mismos, porque podemos pregonarla, podemos decir que así son las cosas, pero al momento de vivirlas en primera persona,
entonces las situaciones cambian. La educación de los niños. Por ejemplo, cuando vemos y somos solteros, cada uno de nosotros, en su momento, los que somos casados, cuando éramos solteros, éramos los expertos en la educación de nuestros niños. Cuando yo tenga mi niño, no va a hacer eso. Cuando yo tenga mi niño, no va a hacer berrinches. Cuando yo tenga mi niño. Y entonces podemos poner muchas cosas respecto a la educación de nuestros niños. Sin embargo, cuando nace nuestro hijo, todo lo que pensábamos que sabíamos se desmorona. Porque la fidelidad, porque lo que decimos no va de acuerdo con lo que hacemos. El mismo ejemplo con los niños, pero ahora han crecido, los adolescentes. Cuando ya tenemos a nuestros hijos pequeños y empiezan a crecer, cuando mis hijos sean adolescentes, no van a faltarle el respeto a los adultos. Cuando mis hijos sean adolescentes, no van a mirar ese tipo de series. Pero, oh sorpresa, cuando crecen tus hijos, cuando crecen mis hijos, y entonces descubro que dijeron su primera mala palabra. No van a decirle a nadie. Pero cuando uno descubre cuando yo descubrí que mis hijos sabían malas palabras, dije, ¿de dónde las aprendieron? Yo no las dije. La fidelidad. Lo que hablamos es lo que hacemos. Para nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo poder entender esta parte de decir algo y llevar a cabo de acuerdo a lo que hemos dicho. Creemos en algo, lo decimos, lo pregonamos y sin embargo no hacemos conforme lo que hemos dicho. Por esa razón es que si observamos detenidamente el capítulo 11 de Romanos, este final de discurso de Pablo respecto a los gentiles y respecto a los hebreos, nos damos cuenta que la historia que Dios está escribiendo para nosotros, esta historia de amor, se trata de una historia de fidelidad a partir de Abraham hasta Pablo, hasta Martín Lutero y hasta nosotros el día de hoy. Cuando encuentro la lectura fascinante de Romanos, cuando encuentro las memorias de Martín Lutero, hablándonos respecto al texto de Romanos, me doy cuenta que los seres humanos podemos fallar en los deportes, podemos fallar en la educación de los niños, en la educación de los adolescentes, podemos fallar en el matrimonio, pero algo que permanece para siempre es la fidelidad de Dios, que lo que Dios habla, lo cumple. Pablo nos recuerda un poquito allá atrás, porque dice, yo soy israelita, yo mismo vengo de allá, y nos habla de la fidelidad respecto a lo que Dios le habla a Abraham, y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo voy a hacer de ti una nación grande, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo estaba hablando y Dios lo iba a cumplir. Llegamos al tiempo donde Pablo escribe el libro de Romanos y nos damos cuenta que Dios ha permanecido fiel en su palabra, a pesar de todo lo que ha sucedido, de todo lo que ha acontecido con respecto al pueblo de Israel, y llegamos a la parte donde Dios muestra esta fidelidad. Para encontrar también esta parte de la fidelidad de Dios, vamos a observar algunos puntos que nos muestran respecto a cómo es que Dios es fiel con nosotros. Lo que estamos hablando respecto a cómo encontrar algunos aspectos de la fidelidad de Dios a través de la Escritura, mediante acciones diversas, vamos a observar estos puntos de los cuales les estaba comentando. Y vamos a comenzar en Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Dice la Escritura, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios cumple su pacto. La fidelidad de Dios se muestra a través de esta acción. Dios cumple su pacto.
Es el discurso de Moisés, es el discurso para despedirse del pueblo de Israel, y entonces Moisés está enfatizando que Dios los libró de la esclavitud. Él es Dios. Dios es fiel a través del pacto y la misericordia. No solo eran los 40 años del desierto, sino que desde Abraham la fidelidad de Dios trasciende generaciones. Y lo podemos observar con Abraham con una claridad tremenda, porque así es como se referían los hebreos a través de sus oraciones. Nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob. Y nos damos cuenta entonces cómo es que Dios mantenía sus promesas vigentes a través de Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y te llevaré a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra que será para ti y para tu descendencia. Y desde ahí tú serás bendición a las naciones, todas las naciones de la tierra. Pero nos encontrábamos con algo para mí sorprendente. El Abraham ya viejito, Sara ya viejita. Además, Sara había sido estéril, viejita y estéril. Y entonces Abraham, con la promesa de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, levanta la vista. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Abraham, baja la vista. Si puedes contar los granos de arena que hay en la playa, así será tu descendencia. Y de pronto el Abraham levantaba la vista, volteaba a ver a la Sara. Ahí estaba viejita. Pero no solo volteaba a ver a Sara, sino que se volteaba a ver a él. Y el Abraham ya estaba viejito. Dios había hablado. Dios le estaba dando su promesa. Dios estaba enfatizando que él era fiel. Abraham tenía la opción de creerle o de no creerle. Dice la Escritura que su fe le fue contada por justicia. No tuvo que hacer nada. No fue el hecho de que saliera de su tierra y de su parentela, porque además ni salió totalmente de su parentela, se llevó a su sobrino. No fue que hiciera todo como nosotros pensábamos que debía hacerlo el Abraham, sino que llegó a la tierra de Egipto y le dice a Sara, oye Sara, no les digas que eres mi esposa, y que eres mi hermana, porque ya viejita, pero estás bien guapa. No vayan a seccionarnos aquí y entonces la promesa de Dios no se va a cumplir. El Abraham estaba tratando de ayudarle a Dios. En este capítulo de Deuteronomio, Moisés está recordándonos y enfatizándonos la fidelidad de Dios. Muchos años después, el apóstol Pablo en Romanos nos dice, es que desde allá viene la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios no es por obras, es por fe. Es la gracia de Dios. El Abraham fue justificado por fe, no por lo que hizo. No solamente Abraham, aunque uno de los pasajes favoritos para encontrar la fidelidad de Dios con el mismo Abraham fue cuando Dios solicita a Isaac. Dame a tu hijo, dame a tu único hijo. Abraham ya había pasado por el asunto de mirar a Sara, estaba viejita. Él estaba viejito. Había pasado el asunto de Agar, estaba Ismael. Ya había tenido que despedir, venía el asunto de despedir a Ismael, pero tenía a Isaac. Y Dios le dice, dame a tu único hijo, ¿no? Y se encuentra en el dilema de la fidelidad de Dios. Bueno, Dios cumple su pacto. Dios cumplió su pacto y le dio el Cordero Salvador. Esta es una de las muchas acciones en las cuales Dios nos muestra su fidelidad. Número 2. Dios aplica su disciplina.
esta es una de las formas diversas en las cuales podemos encontrar que Dios es fiel a nosotros. Leamos, por favor, el libro de Salmos, capítulo 119, verso 75. Y encontramos lo siguiente: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La disciplina de Dios, cuando Dios nos disciplina, podemos saber que Dios es fiel a nosotros. El salmista dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. En algunas ocasiones, queridos hermanos, para que podamos experimentar las bendiciones de la fidelidad de Dios, es necesario experimentar aflicción en nuestra vida. Porque dice la Escritura que Dios disciplina al que ama. Al que ama, Dios lo disciplina. Por lo tanto, cuando Dios aplica su disciplina en tu vida, cuando Dios aplicó su disciplina en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Pablo mismo, podemos encontrar que entonces Dios está siendo fiel a nosotros, cuando Él aplica su disciplina. Número 3, otra actividad que podemos observar para entender que Dios es fiel, es que Dios nos otorga su misericordia. Y ahora vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Capítulo 3, verso 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto es grandioso. Podemos saber que Dios es fiel a nosotros, que Dios es fiel a su palabra, que Dios es fiel en todas las generaciones por la cuestión de que Él otorga su misericordia. Y dice el autor de Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y la razón de lo que escribe el profeta es que el pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad a Babilonia, causado por la desobediencia de los israelitas. No era cosa menor. Dios les había aplicado la disciplina a través del pueblo de Babilonia. Pero el profeta escribe, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ya el apóstol Pablo también en el capítulo 11 de Romanos nos dice que Elías se había quejado amargamente delante de Dios diciéndole, Señor, es que todos tus profetas han sido muertos a espada, solamente quedo yo. Y la respuesta divina de parte del Señor fue, no te preocupes, Elías. Todavía tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Por esa razón es que en Lamentaciones el autor nos dice, Dios no nos ha dado todavía lo que merecemos, por cuanto Él es fiel. Por esa razón es que no hemos sido consumidos. Número 4. La razón por la que podemos entender la fidelidad para nosotros es que Dios extiende su llamado. Este es el número 4. Dios extiende su llamado. Podemos observarlo en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, que nos dice la Escritura lo siguiente. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios extiende su llamado y esta es una característica de que Dios es fiel. La promesa en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, Dios continúa haciendo su llamado, un llamado para todos nosotros. En estos días, la iglesia tiene una responsabilidad tremenda para continuar evangelizando.
No tenemos tiempo, no tenemos oportunidad de decir que es un tiempo en el cual necesitamos guardarnos en casa. Bueno, sí, quédate en casa, pero predique el Evangelio. Desde casa puedes seguir predicando el Evangelio, porque Dios sigue extendiendo su llamado. Dios te llamó, Dios te ha llamado a ti, querido hermano. Predique el Evangelio. Habla de este llamado, porque Dios te ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero ese llamado, Dios quiere extenderlo a través de ti. Alguien más te invitó para que tú conocieras del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de que tú y yo tomemos estas herramientas de la fidelidad de Dios, porque Dios permanece fiel hasta el día de hoy. Y lo podemos reconocer porque Dios extiende su llamado. Tan ha extendido su llamado que tú y yo somos beneficiados del Evangelio. Número 5. Dios nos libra del mal. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos libra del mal. Esta es una de las acciones en las cuales podemos saber que Dios permanece fiel, que podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. A través de generaciones, esta palabra fue real para el apóstol Pablo escribiéndoles a los Corintios, es real para nosotros y continuará siendo real. Dios es tan grande en fidelidad que nos cuida y nos guarda aún en los momentos de las tentaciones. Y por si esto fuera poco, el punto número 6 que tengo yo en mi lista de reconocimiento de la fidelidad de Dios, el punto número 6 trata de que Dios perdona el pecado. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel para perdonarnos. Nos libra del mal. Aún en los momentos de tentaciones, Dios nos guarda. Pero si acaso caes en esa tentación y cometes pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Estas acciones tienen que ver con el perdón y con la santificación. Dios nos perdona, pero no solamente nos perdona, sino que mantiene viva la llama de que tú y yo somos santos. No que un día vamos a ser santos, sino que ya somos santos. Y hago el paréntesis, el proceso de santificación es aquí en la tierra mientras estamos en esta generación, mientras estamos en el mundo, tenemos el proceso de santificación. Sin embargo, Dios ya nos ha llamado a ser santos. Por lo tanto, cada una de las acciones de Dios a favor de los creyentes es una revelación de la fidelidad de Dios. Déjame decirte esto nuevamente, hermano. Cada una de las acciones de Dios a favor de los creyentes es una revelación de la fidelidad de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, nos dice que nosotros somos los pámpanos, que Él es la vid. Si estamos pegados a la vid, entonces vamos a llevar mucho fruto. No tenemos que sufrir para dar ese fruto. No tenemos que esforzarnos, gemir para dar fruto, sino que por cuanto estamos pegados a la vid, entonces en automático daremos fruto. Romanos 11, versículo 29, nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables los dones. Es irrevocable el llamamiento de Dios. Por lo tanto, si reconocemos el señorío de Jesucristo, nos queda únicamente ser obedientes al llamado al cual hemos sido
por medio de Jesucristo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo tanto, y con esto quiero concluir, Hebreos 10:23. Si me acompañan, abren su Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una vez que revisamos la fidelidad de Dios, una vez que nos damos cuenta que el hombre ha fracasado en intentar ser fiel a su propia palabra y que observamos acciones que Dios ha llevado a cabo desde Adán hasta nosotros para hacerse de un pueblo, para conquistar nuestro corazón, para hacer y mostrarnos su fidelidad hacia nosotros. No me queda más que decirles, queridos hermanos, tengamos nuestra mirada en la esperanza de estar con Él. Si así lo hacemos, estaremos mirando el futuro glorioso de Cristo en la iglesia y la iglesia con Cristo. Quiero concluir con una oración para que Dios nos ayude a mirar su fidelidad y que nosotros podamos responder de la misma manera, cambiando nuestra perspectiva respecto a la fidelidad y seamos fieles a Él. Por favor, cierren sus ojos y oremos. Antes de orar, déjame decirte algo. Si tú has sido infiel a Dios, recuerda que la Escritura dice que Él permanece fiel. Si tú has cometido un pecado, recuerda que Dios es fiel para perdonarte. Ponte en las manos del Señor en este momento. Dios quiere tener una relación contigo el día de hoy. Dios quiere mostrar nuevamente al mundo y a ti sobre todo acerca de su fidelidad. Oremos, hermanos. Padre, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de ilustrar tu palabra respecto a la fidelidad. Tu fidelidad es nueva cada mañana. Tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, ilústranos con tu palabra. Que no solamente sea esta predicación, pero que sea tu palabra, que sea la Escritura la que ilustre el corazón de cada uno de mis hermanos que el día de hoy pueden escuchar y pueden saborear. Porque por cuanto tú eres fiel, por cuanto tú has sido fiel y por cuanto tú siempre serás fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Padre, te damos muchísimas gracias y pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que escucharon esta enseñanza. Los ponemos delante de ti en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.